Muchas gracias, con su venia, compañero presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, hemos señalado con mucha puntualidad que hay leyes que están destinadas a ser letra muerta. Un hermoso poema, la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero que se queda en eso, en un cúmulo de buenas intenciones, porque el Ejecutivo de este país lo que menos quiere es resolver el problema de los niños, niñas y adolescentes y garantizarles los derechos plasmados en la citada ley. Hay un viejo refrán político que dice que amistad que no se refleja en el presupuesto, esa no es amistad, esa es demagogia. Y eso es lo que está haciendo el ciudadano presidente, el ciudadano secretario de Educación, la ciudadana secretaria de Salud y todos aquellos que hacen referencia a esta ley como la gran panacea para resolver el problema de la violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Efectivamente, en el 2015 no se hace una sola alusión a esta ley, y no se hace una alusión en el presupuesto del 2015, sino que los temas torales que tienen que ver con la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México está totalmente al margen del ánimo del Ejecutivo. Por eso, compañeros senadores, compañeras senadoras, este tema no puede quedar al arbitrio del ciudadano presidente. En la ley se tiene que señalar un porcentaje y un tiempo para que de manera gradual los derechos de los niños, niñas y adolescentes se garanticen en un tiempo que el propio Congreso determine. Compañeros senadores, compañeras senadoras, 20 hermosos derechos planteados en la citada ley: el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la de prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación, el derecho al descanso y al esparcimiento, el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, el derecho a la participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a niñas y niños y adolescentes, migrantes y derecho de acceso a tecnologías de información y comunicación. Hermosísimo, hermosísimo poema aprobado por el Senado de la República, pero cero de verdaderas intenciones para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se garanticen. Hablemos de uno solo, como educador. ¿Qué ha pasado con el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de México? En el derecho número 9 de esta ley se señala que los niños, niñas y adolescentes de este país tienen derecho a la educación gratuita. Compañeros senadores, compañeras senadoras, somos el segundo lugar en el mundo en materia de deserción escolar. ¿Y cuáles son las causas? La miseria económica del pueblo de México. ¿Por qué no van los niños a las escuelas? Porque a pesar de que ya se decretó la gratuidad,
de la educación y no a las cuotas escolares, en México sigue siendo todavía una práctica cotidiana en todas las escuelas públicas de este país. Por eso los niños no llegan, o por eso los niños se van de las escuelas, por eso están desertando, porque no tienen para pagar las cuotas escolares, no tienen para uniformarse, no tienen para el desayuno escolar, no tienen para estar en una institución pública, porque para lo que gana un asalariado eso resulta demasiado caro. Nos comprometimos en esta ley a que se mejoraría la infraestructura educativa. Yo los invito a que todos visiten las escuelas públicas de sus estados y van a ver las condiciones infames en que están estudiando los niños y los alumnos de México. El derecho al equipamiento como una condición para tener educación de calidad. Todas las escuelas de México tienen equipamiento de hace 50, 60 o 70 años. Y la Secretaría de Educación Pública, bien gracias. Y el Ejecutivo, bien gracias. Pero el Senado no puede decir bien gracias. Tiene que hacer acciones concretas, como etiquetar presupuesto para que esta ley se haga efectiva. Y no nos quedemos en exhortos, sino en situaciones concretas para que la niñez a los senadores de la República no nos diga demagogos. Por su atención, muchas gracias.